Ha sido una aventura maravillosa volver a repasar estos 3 capítulos en esta serie El Sermón del Monte, que representan quizás el punto más alto de la enseñanza de Yeshua, el resumen de toda la virtud del reino, la justicia del reino. Empezamos viendo las llamadas bienaventuranzas. Vimos cómo, ya hace años repasamos el Sermón del Monte, cuando vimos todos los paralelos con la literatura rabínica, todo eso, creo que hace más de 10 años. Pero hoy hemos visto cosas nuevas, como todo escriba docto, dice el maestro, que saca cosas viejas y cosas nuevas. Vimos cómo cada una de las bienaventuranzas es el antídoto de aquello que luego en la Edad Media se llamó los 7 pecados capitales. Se llamaban capitales porque eran la puerta para otros pecados. Capital viene de caput, que significa puerta. Y los pecados capitales dan la puerta a muchos más. El peor de todos los vicios espirituales es la soberbia, el orgullo. Nunca estás más cerca del diablo que cuando eres orgulloso, nunca. El primer pecado que se cometió en el mundo fue el orgullo, la soberbia. Hasatán no adulteró, no deseó la mujer de su prójimo, no habían angelitas. Lo que él hizo fue ensoberbecerse, querer autoenaltecerse. Y él dijo: subiré a lo alto y seré como el Altísimo. Luego vimos el horrible pecado de la envidia. También vimos la ira. ¿Cuál sigue? Avaricia, que es el cuarto. El quinto es Aquidia, muy bien, que se ha traducido mal como pereza, ¿verdad? Aquidia no significa pereza. La mejor traducción de aquidia es apatía, indiferencia espiritual. Es decirle a Dios: Dios, tú existes, pero no me importas. Dios, tú existes, pero no me emocionas. Y faltan, ¿cuál falta? Gula y lascivia, muy bien. Y cada uno de estos 7 pecados capitales tiene su antídoto en una o dos de las bienaventuranzas. Vimos eso. El maestro nos enseñó que él no había venido a abolir la Torá y los profetas, pero nos dijo que la justicia del reino de los cielos es mayor a la justicia de los escribas y fariseos. Está en Mateo 5:20. Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos. La justicia de los escribas y fariseos era considerada la más alta de la época. Minuciosamente tenía contemplado el último escenario de qué era permitido y qué no era permitido. Y Yeshua llamó a una justicia mayor. El error de la justicia de escribas y fariseos era obsesionarse solamente por el exterior, por la conducta, por hacer la cosa correcta, lo cual está bien. Pero al obsesionarse únicamente con el exterior o en demasía con el exterior, se cae en el terrible vicio del legalismo. Yeshua dijo: fariseo ciego, no limpia solo ¿qué? Lo exterior del vaso. Limpia primero ¿qué? Lo de adentro, para que luego también quede limpio lo de afuera. Y él procedió a enseñarnos que la Torá había prohibido no solamente la acción incorrecta, no solamente la acción que está mal, sino que el objetivo de la revelación del Eterno era llevar a convertirte en el tipo de persona que tiene virtud, una persona con excelencia moral. No solamente que no hace lo incorrecto, sino que llega al punto en donde no le nace hacer lo incorrecto porque considera que hacer lo incorrecto sería absurdo. Sería tonto hacer lo incorrecto. Y hemos puesto varios ejemplos, ¿se acuerdan? El ejemplo de cuál es la mejor persona. Opción 1, la persona que viendo a una persona pobre dice: ¿yo para qué le voy a dar dinero? Este dinero es mío. Esa es una persona muy mala. Supongan el tipo de persona 2, una persona que dice: bueno, le voy a dar porque es mi deber, es mi obligación, le voy a dar. ¿Creen que la persona número 2 está mejor que la persona 1? Obvio que sí. El 1 no le dio nada, el 2 por lo menos le dio. Y lo hizo porque era su deber.
Ahora, el tercer tipo de persona no solamente le da, sino que ha llegado a desarrollar la virtud debido al Espíritu del Eterno que ha actuado en él, y él ha dejado que actúe en él, ha llegado a desarrollar, a encarnar la virtud de la generosidad. Y él da no solamente porque es su deber, sino porque ha encontrado un gran gozo en ser generoso. Ha encontrado esa palabra que aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Esa palabra en griego, arete, significa excelencia moral. Entonces la tercera persona es mejor que la segunda, ¿verdad? La segunda da porque es su deber. Y está bien que cumpla su deber. No hay nada de malo en cumplir su deber. Pero eso es lo mínimo. Es el nivel más básico. Si Nancy me dijera a mí, ¿por qué me ha sido fiel todos estos años? Si yo le dijera, lo he hecho porque es mi deber, ¿sería eso lo que ella buscaría hoy? Imagínense que yo le dijera, te he sido fiel porque es mi deber. Lo que ella quisiera oír y lo que yo le diría es, te he sido fiel porque te amo. Porque encuentro la mayor satisfacción en serte fiel. Y eso es superior a solo cumplir con el deber, lo que Kant llamaba el imperativo categórico, y él pensaba que era lo más grande en moralidad. Según Yeshua es lo más mínimo, es el nivel del inicio, no es la meta, es de hecho donde arrancas a correr. Y él nos enseñó que él no solamente está buscando gente que haga el tipo correcto de cosas, lo cual es importante, pero más allá, que se convierta en un tipo, en una calidad de persona. La Torah prohíbe asesinar, sí, pero yo les digo que hay un prerequisito para asesinar. Para asesinar tienes que primero haber estado profundamente enojado con alguien. La Torah prohíbe el adulterio, ¿sí o no? La Torah dice, no adulterarás. Pero primero, para llegar a adulterar, primero el deseo, la codicia tuvo que haberse apoderado de ti. Entonces, el adulterio solo es el resultado de lo que hay en el interior. Oíste que fue dicho a los antiguos, no jurar en falso. Cuando alguien jura en falso, lo que busca es manipular verbalmente a alguien para sacar un beneficio. Y ese es un tipo de persona que no va a vivir la realidad del reino de los cielos. Y todos los más yo os digo vimos. Y luego vimos dos cosas que son un impedimento para que la realidad del reinado de Dios en nosotros se manifieste. Uno era estar obsesionado por el aplauso de los demás. Y ese era el problema de varios fariseos en la época. ¿Se recuerdan? Ellos hacían todas las cosas. ¿Para qué? Dijo Yeshua, para ser vistos. Su objetivo era que otros lo vieran y dijeran, uy, qué bárbaro, qué justo es, qué grande es, qué santo es. Y él dijo que había que hacer las cosas por amor a Dios y amor al prójimo, independientemente de lo que los otros digan. Claro que debes de mantener un buen testimonio, claro que sí, pero tu objetivo no es el aplauso de la gente. Vivimos para cada hombre de Dios, cada santo, cada hombre justo, vive para el auditorio de una persona, Yo vivo para el auditorio de un tan solo judío. Solo la opinión de un judío me importa, el judío que murió por mí. Él es el único que me importa, es la única opinión del único judío que me importa como ningún otro. Claro, me importa el buen testimonio que yo podría dar a la comunidad judía, sin duda. No quiero hacer tropezar a nadie, pero mi objetivo absoluto es oír estas palabras: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego él nos advirtió sobre el gran engaño de las riquezas. Creer que las riquezas son una fuente de seguridad, creer que las riquezas en realidad me dan todo lo que solo Dios podría darme: significado, verdadero gozo,
verdadera seguridad, verdadero sentido. Y hemos estado viendo el último capítulo del Sermón del Monte, Mateo 7, y Él nos dijo en los versículos pasados: entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la perdición, muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la vida, porque son los que la hallan. Dijimos que el camino del Eterno es angosto para nuestro ego. El egoísmo es el más grande impedimento de la vida espiritual. Por eso el maestro de maestros dio en el clavo cuando dijo: si uno quiere ser mi discípulo, y él puso el único requisito para ser su discípulo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Podrá alguien seguir a Yeshua si no hace eso? No, es imposible, totalmente imposible. Y no es porque no te va a dejar, no es que podría dejarte, pero mala onda él, como dicen, no te deja. No, imagínense un profesor de matemática que le dijera a alguien: si no llegas a manejar resta, suma, multiplicación y división, no podrás hacer álgebra, no podrás hacer ecuaciones diferenciales. ¿Es cierto lo que está diciendo el profesor? Claro. ¿Se puede hacer cálculo? ¿Se puede hacer ecuaciones diferenciales sin saber multiplicar? No, es imposible. Y no es que el que te da mate 4 es que es mala onda, que pudiera permitirte hacer ecuaciones diferenciales sin dividir. Es que es imposible si no manejas lo primero, y lo primero es morir al ego. Saber que hay dos maneras, hay un trono en tu corazón y solo lo puede ocupar una persona. Mientras en ese trono estés tú, bueno, tú eres el capitán de tu barco, el guía de tu destino. Y un día a un hombre le dijo eso al gran Adrian Rogers: yo soy el capitán de mi barco, el guía de mi destino. Y Adrian Rogers le dijo: capitán, su barco está a días de hundirse. Y eso es lo que se nos dice cada vez que dejamos que nuestro egoísmo, nuestros deseos egoístas tomen control. Y el ego encuentra en el camino a Hashem una puerta estrecha. Ahora, en el momento vimos cómo, por otro lado, si alguien se despoja del ego, el camino a Hashem es fácil. Después de que entras por la puerta estrecha, después de dejar esa puerta, el camino se hace muy espacioso. Es algo así como Petra. ¿Han visto la ciudad, la antigua capital de Edom, donde vivían los descendientes de Sab? Para usted entrar a Petra, tenía que pasar por una estrechez así. De hecho, los edomitas hicieron esa increíble maravilla de la creación, increíble. ¿Cómo metieron una ciudad en una piedra? Es algo que hasta el momento nadie se explica. Si usted va a Jordania y tiene el dinero para ir, primero lléveme. Y hay que ir a... Es una maravilla increíble Petra. ¿Saben que Petra, en teoría, la fortaleza de Petra, en hebreo es Sela, aparece también en los profetas, para entrar a Petra, la capital de Edom, como la puertecita era así, solo cabía un soldado a la vez. Entonces los edomitas decían: bueno, somos inexpugnables, nadie nunca nos vencerá. ¿Por qué? Porque para entrar en nuestra ciudad, un soldado tiene que entrar uno a la vez. ¿Y qué hacían los edomitas? Estaba un soldado de ellos así, soldado que entraba, blup, otro que entraba, blup, y lo iban matando uno por uno. Y por eso el profeta Abdías, bien, los edomitas eran soberbios, decían: nadie nos puede conquistar. ¿Quién podrá entrar en Petra? Y el profeta Abdías, ese libro chiquitito que tienen en la Biblia, si usted puede encontrar Abdías en la Biblia, es porque ya ha tenido años con el Señor. Es un libro que solo tiene un capítulo. Si lo encuentra en menos de 10 segundos, yo le doy un aplauso. Y Abdías dice: ¿tú qué dices? ¿Quién me derribará?
decían los edomitas. Pero el Eterno decretó la sentencia contra la soberbia de los edomitas. Y Abdías dice lo siguiente. Abdías dice, Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te sedujo. O tú que moras en las rocas escarpadas. Ustedes pueden ir hasta el día de hoy a ver esas rocas escarpadas en Petra. Es una maravilla. Es una ciudad metida en una piedra. Es algo que quita el aliento. Y dice, en tu alta morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? Pero así ha dicho el Eterno, aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré. Contrario a lo que los edomitas pensaban, Petra fue tomada. Alguien se las ingenió para tomar Petra. Y como los edomitas, que son un símbolo de la soberbia, todo aquel que piensa así solamente prepara su caída. Antes de la caída está la soberbia, dijo Salomón. Pero después no. Después de que... Esto era el ejemplo de Petra. No toda Petra era estrecho, ¿verdad? Estrecha era la entrada a Petra. Una vez después de que usted entraba en esa puerta estrecha, le esperaba una gran ciudad, ¿sí o no? Y así es el camino al Eterno. Al inicio es difícil. Al inicio se siente estrecho. Al inicio es estrecho porque tienes que morir a tu ego. Yeshua no manda a amaestrar al ego, no manda a reducirlo, no llama a minimizarlo, no llama a consentirlo, no llama a amaestrarlo, llama a morir a él. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, esa palabra que nos gusta mucho, yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Baruch Hashem. Y luego de que entras en ese estrecho camino, te darás cuenta que al final es muy fácil. Después se hace más fácil. No es muy fácil, pero es fácil. Él mismo lo dijo. Mi yugo es fácil. Pero no hay contradicción, dijimos. ¿Cómo es que dice mi yugo es fácil, pero por otro lado la puerta es estrecha? Bueno, es estrecha al inicio. Es estrecha para tu ego. Es estrecha para el pecado. Es estrecha para todo deseo egoísta. Pero luego que decides entregarte, morir a eso, y así como cuando alguien le juraba lealtad a un rey, llegar donde el Señor Yeshua, doblar tu rodilla y decir, yo te juro lealtad, Él te capacita con el Espíritu Santo, naces de nuevo. Hay una operación que el Espíritu del Eterno hace en nosotros que se llama regeneración. Y luego empieza una gran aventura, la aventura de llegar a ser como Yeshua. La aventura de llegar a parecerse más a Él todos los días. Ese es el objetivo de nuestra vida. El objetivo de todo creyente en Yeshua es llegar a ser un mini Yeshua. Llegar a ser como Él, sin dejar de ser tú. De hecho, en el momento que morimos a nosotros mismos, es cuando más llegamos a ser nosotros mismos. ¿No es bonito esto? Es una gran paradoja. El que quiera salvar su vida, ¿qué pasará? La perderá. Pero el que la pierda, el que esté dispuesto a entregarse, este la hallará. Y hay otra alternativa. La otra alternativa es no morir a tu ego, sino poner a tu ego al centro. Ponerlo en el trono de tu corazón. Y será una vida, como ya sabes, será una vida obsesionada con ti mismo para tus deseos egoístas, que luego ese camino es al revés. Al inicio es bien amplio. Y luego se va haciendo más horrible. Y luego cuando vienes a ver hay un gran sufrimiento. Yo te aconsejo primero que tomes el camino estrecho que lleva a la vida. Y luego Yeshua puso dos analogías, dos árboles. Por eso hemos titulado esta enseñanza, dos árboles, dos casas y un Señor. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quizás Yeshua pensaba
que iba a haber una gran cantidad de gente que, contrario a todo lo claro que él ha sido hasta este momento, iba a pensar algo. Bueno, lo que él ha dicho son palabras bonitas, pero él no intentaba que de verdad lo cumpliéramos. Y wow, que tenía razón. La cantidad de teólogos que han hecho el Sermón del Monte algo complicado. Saben que hay varias escuelas de interpretación dentro del cuerpo del Mesías que enseñan que el Sermón del Monte Yeshua no intentaba que nosotros lo cumpliéramos. Unos dicen no, es para la dispensación del milenio, algunos dispensacionalistas. Es tan difícil el Sermón del Monte que en realidad Yeshua no intentaba que lo siguiéramos. Solo el Sermón del Monte está ahí para convencerte que eres muy malo. Porque cuando pensabas que eras bueno, que no habías, por ejemplo, yo nunca he matado a nadie, pero viene el maestro y te dice, bueno, si te enojas, si llegas a caer en el pecado de la ira irracional, es como si hubieras matado a alguien, solo te ha faltado la oportunidad y las agallas. Es porque eres cobarde que no lo has matado. Sí. Pero ya tienes lo necesario para matar a un hombre. Ya llegaste a odiarlo en tu corazón y llegaste a la ira irracional. Y la ira irracional tiene un componente que siempre está presente en toda ira irracional: el deseo de dañar al otro. Y si no lo has dañado es que o eres muy cobarde o te falta ser consecuente con tu creencia. Entonces te das cuenta que eres más malo de lo que pensabas. Yo nunca he adulterado. Pero ¿cuántas veces has visto a una mujer con el objetivo de codiciarla y te has entretenido con pensamientos lascivos? Es como que es adulterio en el corazón. Yo soy una persona muy buena, de verdad. ¿Amas a tus enemigos? ¿Oras por ellos? No, eso es muy difícil. No debería de serlo. Si te conviertes en la persona que tiene la virtud del reino y la justicia del reino, será lo más fácil. Al inicio será horrible, pero luego llegará a ser muy fácil. Será natural para ti orar por tus enemigos. Es más, será más difícil no orar por tus enemigos después. Porque llegarás a abrazar con toda tu alma dos convicciones, que si las dos son ciertas, se sigue lógicamente que tienes que amar a tus enemigos. Número uno, Dios ama a esos que son mis enemigos. ¿Sí o no? Sí, nos ama. Y yo tengo que amar lo que Dios ama, ¿verdad? Se sigue lógicamente la premisa 1 y la premisa 2, que tengo que amar a mis enemigos. Si es cierto que Dios ama a mis enemigos y es cierto que yo tengo que amar a lo que Dios ama, inescapablemente se sigue que tengo que amar a mis enemigos. Si yo llego a creer 1 y 2, tengo que creer 3. Si yo llego a creer que Dios de verdad ama a mis enemigos, con todo y lo malo que son, porque yo antes de que Él me encontrara podría haber llegado a ser peor que ellos, y Él los ama y el Mesías murió por ellos, y yo tengo que amar al que Dios ama, se sigue lógicamente que yo tengo que amar a mis enemigos, ¿sí o no? Ahora, eso será difícil al inicio. No estoy diciendo que esto es fácil automáticamente. Cuando la gente oye esta parte del Sermón del Monte, dice: amar a mis enemigos, orar por el que me quiere matar, bendecir al que me persigue. Eso se oye horriblemente difícil. Y sí, para el hombre no transformado por el Espíritu de Dios, eso es una locura. Pero ¿quién dijo que Él te dijo que tenías que hacer esto en tus fuerzas? El mismo Espíritu que resucitó a Yeshua entre los muertos, dice Romanos capítulo 8, vivificará vuestros cuerpos mortales y andaremos en novedad de vida. ¿Dicen amén a eso? Amén. Y es el tipo de persona. Pero Él sabía que iban a haber muchos que iban a decir: no, el Sermón del Monte Él no hablaba en serio. Él no intentaba que lo cumpliéramos. Solo está para convencerte que eres malo. Una vez que Él te ha convencido, puedes recibir a Jesús como el Salvador de tu vida y ya. No tienes que intentar cumplir el Sermón del Monte, no era el objetivo. El objetivo del Sermón del Monte solo era enseñarte lo que Calvino llamó la depravación total, que eres muy malo, que no puedes salvarte a ti mismo. Y eso es cierto, es uno de los objetivos del Sermón del Monte, darte a conocer lo inmensamente malo que eres. Cuando Yeshua no da oportunidad a la soberbia religiosa. Si pensabas que eras muy bueno,
Él te muestra lo horriblemente perverso que eres, pero al mismo tiempo te muestra algo. Eres más malo de lo que creías, pero eres más amado de lo que sabías. ¿No es maravilloso eso? Las dos cosas son verdad. Tú eras más malo de lo que creías, pero eres más amado de lo que creías, porque Dios te conoce mejor que tú mismo y aún así te ama, y aún así Él mandó a su Hijo a morir por ti. Y eso sí es cierto. Es uno de los objetivos del Sermón del Monte, darte la revelación de que no puedes salvarte a ti mismo, darte la revelación de lo que la Torá y el Tanakh dijeron siempre, pero que se había olvidado en los días de Él. La salvación por gracia y por fe ha estado en todas las páginas del Tanakh. Génesis 15 dice: y creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Imputado por justicia. El rey David dice en el Salmo, donde él llega a comprender esto, quiero que lo busquen, el Salmo 143:2. Es uno de esos salmos demasiado importantes como para no subrayar ese versículo. El Salmo 143:2 da esta gran verdad. Este sería el Evangelio según David. Salmo 143:2 dice: no entres en juicio con tu siervo, porque ningún ser viviente podrá justificarse delante de ti. Ningún ser viviente que podrá ser justificado delante de ti. El profeta Isaías dice: nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Incluso tus mejores obras están entrelazados de motivos puros y motivos impuros. Tus mejores obras. También Salomón dijo: no hay hombre justo que haga el bien siempre y nunca peque. En el Tanakh está, y Yeshua llevó esto, le recordó esto. Yo he venido para decir claramente, cuando los discípulos le dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? Yeshua dijo: para los hombres es muy difícil. ¿Dijo él eso? No digo eso. Para los hombres es imposible, pero todas las cosas son posibles para con Dios. Las dos cosas. Eres más malvado de lo que crees, pero eres más amado de lo que crees. ¿No dicen amén a eso? Amén. Eso merecía un amén bien fuerte. Amén. Porque no hay nada más maravilloso que Dios te ame, que el ser que más te conoce sea el que más te ame. Generalmente la gente, cuando más te conoce, puede llegar a amarte más o a odiarte más o a que le sea más antipático. Dios no. Dios te conoce. Desde antes de que peques, Él conoce tu pecado y aún así te ama. Dios te ama tal como eres. Es una verdad. Pero Dios te ama tanto que no te dejará como eras. Las dos cosas son ciertas. Dios te ama tal como eres hoy, pero te ama tanto que no permitirá que sigas siendo así. Él te cambiará. ¿Dicen amén a eso? Amén. Porque la primera es verdad, pero si solo se dice la primera, es una verdad a medias que se convierte en una gran mentira. Hay miles de iglesias que dicen: Dios te ama como eres, puedes seguir siendo lo que seas. No, Dios te ama como eres y va a cambiarte, porque como eres un desastre, pero Él te ama. Es como que tú fueras y tú amaras con todo tu corazón a un mendigo que huele muy feo, está lleno de inmundicia. Tú lo amas mucho, y si de verdad lo amas, lo primero que vas a hacer es darle un buen baño. Así es Dios, te ama mucho, y por eso, como te ama, te dice: hijo mío, quiero que te sientes a mi mesa. Pero de seguro no querrás sentarte con ese gran tufo, ¿verdad? Entonces, para arreglar ese problema, quiero lavarte bien lavado. Primero con mi espíritu, dándote el Espíritu Santo de la promesa, y luego con el agua de mi palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torah, con guardar tus mandamientos. Y Él te lava totalmente. Es cierto eso. Y es uno de los objetivos del Sermón del Monte, enseñarte que eres más malo de lo que creías. Pero no es el único objetivo. El hecho de que sea un objetivo no quiere decir que es el único. El otro objetivo era que llegaras a ser el tipo de persona que vive según el Sermón del Monte. Y cuando Él dijo que
aquella persona que ve a una mujer con el objetivo de codiciarla ha causado adulterio en el corazón, él quería hacer dos cosas. Uno, informarte de que eso era malo. Y dos, convertirte en la persona que llega a tener una calidad espiritual y moral que deja de hacer eso. O que por lo menos acierta 90 veces de 100. Que su estado, pero el default es la virtud. Puede caer en pecado, claro, no es perfecto. Pero la disposición de su corazón tiene muy engranada, muy en su interior la virtud. Y por eso Yeshua dijo, ahora, todo lo que yo les he dicho, tengan cuidado. Todo lo que yo les he dicho, si no llega a lo profundo de su corazón, pueden llegar a pensar que solo con repetir estas palabras, solo con escucharlas, solo con que les gusten estas palabras ya es suficiente. Y pueden llegar a creer que no tienen que hacer lo que yo les he dicho. Bien, guárdense de los lobos rapaces, porque van a venir como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense otra vez. El problema, recuerden, él no ha olvidado lo que dijo en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuera, ¿qué? Mayor a la justicia de los escribas y fariseos. Otra vez está contrastando el exterior como el interior. Supongan que a un árbol que dé fruto, luego dice el maestro, por sus ¿qué? Frutos os conoceréis. Dos árboles, uno no da fruto y el otro da fruto. Mateo 7 dice, así todo árbol bueno aquí en el sentido de útil, de que da fruto, ¿verdad? El árbol no puede ser moralmente bueno. No hay ningún árbol que peque, ¿verdad? No hay ningún árbol que codició a la orquídea que vio por ahí. Árbol bueno aquí significa que da fruto, ¿verdad? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo, el árbol que no da fruto, o el árbol que debería dar frutos pero no da, así como la higuera, ¿se acuerdan? La higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un árbol da fruto, el otro no da fruto. ¿Cómo se conoce a un verdadero creyente? No es misterio alguno. Por sus frutos los conoceréis. Claro, algunas veces es difícil. Hay casos grises, hay casos que claramente hay un genuino creyente. Tuvo un encuentro personal con Dios, Dios cambió su vida, se ve que es un discípulo de Yeshua, ha sido regenerado por su espíritu, hay un cambio radical en él. Hay otros casos que son claramente no creyentes, y hay casos grises, hay casos raros ahí, y no nos corresponde a nosotros juzgar los corazones, solo uno es el juez que sacará esos casos grises. O en una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, Yeshua dijo, no corten el trigo aún, porque peligroso cortan trigo y se va, ¿qué dijo? Se va a venir un poco de cizaña, esperen al final del siglo. Pero por regla general, tú puedes saber perfectamente si eres nacido de nuevo o no. La Biblia lo dice. La iglesia de Roma decía, nadie puede saber si es salvo. Nadie puede saber si tiene parte en el mundo venidero. La Biblia dice lo contrario. Primera de Juan capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. A todo aquel que ha reconocido a Yeshua como el Señor de su vida y ha sido regenerado por el Espíritu, él puede saber que tiene vida eterna. Pablo dice, examinaos a ver si estáis en la fe. ¿O no sabéis que Yeshua el Mesías está en vosotros a menos que seáis reprobados? Según de Corintios capítulo 13. Él dice eso claramente, tú puedes saber que tienes vida eterna. Tú puedes saber que sabes que tienes vida eterna. Y él dejó una pista clara, frutos. Y los frutos, esa palabra frutos,
En la mayoría del mundo evangélico se entiende como ganar almas. Si ustedes han ido a iglesia evangélica, van a ver que eso se entiende. Ganar almas. Y en un buen número de ocasiones, cuando el maestro habló de frutos, no se refería a ganar almas. Se refería a frutos de virtud, de justicia, de santidad en tu vida. Ganar almas es el fruto del fruto. Si tú amas a una persona y si has llegado a tener el fruto del Espíritu, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, nunca dice, y el fruto del Espíritu es ganar almas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que está en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. ¿Vieron ganar almas ahí? No. Ahora estoy diciendo que no hay que ganar almas y propagar el mensaje. Obviamente que no. Es una misión a cada discípulo. Ir a las naciones y hacer discípulos en mi nombre. Y así fue necesario que el Mesías sufriese y se predicara en todas las naciones, a todas las naciones, arrepentimiento y perdón de pecados de mi nombre, comenzando desde Jerusalén. Pero noten que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Ganar almas. Porque si amas y tienes gozo y tienes paz, entonces tú querrás que las otras personas vengan a tener esta gran vida y vida en abundancia que tú tienes, ¿sí o no? Pero el fruto en Mateo capítulo 7 es fruto de justicia, fruto de santidad. Va a haber una transformación de tu carácter profunda. Es en Filipenses 1, versículo 10, donde esto se afirma de manera explícita. Pueden buscar Filipenses capítulo 1, verso 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Dicen, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Yeshua el Mesías. Es el Mesías en ti, a través del Espíritu Santo, el que da este fruto. Yo no puedo dar fruto solo. El trabajo del pámpano es permanecer en la vid. ¿Puede un pámpano dar fruto solo? Supongan que el pámpano estuviera haciendo esto, estuviera haciéndole ¿pudiera dar fruto? No. ¿Cuál es su único negocio? Permanecer en la vida. Permanecer. ¿Qué dijo el maestro? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias, muy bien. Fruto del Espíritu. También Juan el Bautista habló de frutos de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Si naces de nuevo, si experimentas lo que la Biblia llama, busquemos en Tito 3:5, este también es un pasaje muy importante. Ahora lo quiero leer desde el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos, voy a esperar a que todos lo tengan hecho, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos. ¿Viste eso? Esa es la descripción de todo el mundo. Todo el mundo es esclavo a algo. Todo el mundo es el siervo de alguien. Nadie es su propio señor. Solo puede ser siervo de dos amos, del pecado o de Dios. Y todo el mundo tiene una esclavitud. Algunos a la bebida, otros a las drogas, otros al placer de relaciones sexuales, otros a la ira, otros
a los smartphones. Esa droga está pegando mucho. ¿Quieres saber si eres esclavo del smartphone? Si no trabajas, si no dependes de tu teléfono para trabajar, échalo en una gaveta con llave 2 días, sin verlo. Y eso te dará una revelación si eres esclavo o no del smartphone. Si puedes dejarlo, sin problema, no eres esclavo. Todo aquello que es menos que nosotros, que no podemos dejar, somos esclavos de ello. Todo. Alcohol, drogas, sexo, todo. Incluso cosas buenas, ojo eso, incluso cosas buenas. Si no puedes dejarlo, eres esclavo. Incluso, luego dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es una buena radiografía de nuestra vida previa a venir al Mesías. Y en algún sentido, algunas cosas todavía. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Lo primero que quiero que noten en Tito 3:5 es que nos salvó está en pasado, ¿verdad? Nos salvó. Habla de un momento único en la vida que la Biblia, que Yeshua, hablando con Nicodemo, le llamó nacer de lo alto. Tú naces a este mundo a través del vientre de tu madre, pero nacer de nuevo es nacer no físicamente, sino espiritualmente. Es rendirle tu vida a Dios, aceptar el sacrificio de Yeshua por tus pecados y reconocerlo, hacerlo el Señor de tu vida. No es solamente repetir una oración. Una oración puede ser el medio por el cual entregues tu vida, pero si esa oración solo es la mera repetición de palabras, no hay ningún cambio en la vida. Y si una persona le entrega su vida a Dios, Dios ha prometido hacer un milagro. Es el único milagro al que Dios se ha comprometido a hacer siempre. El único en toda la Biblia. Dios no se ha comprometido a hacer otro milagro siempre. Este es, cuando una persona de todo corazón se arrepiente de sus pecados y hace a Yeshua el Señor de su vida, cree que es el Señor que resucitó por él, Hashem hace una operación maravillosa en su interior. Es lo que sigue diciendo el capítulo 5. Miren lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras de justicia no alcanzan, es muy poquito. Es como pagar una deuda millonaria llevando 2 centavitos negros. No alcanza a pagarla. Nuestros centavitos son valiosos, pero están llenos de, ¿cómo se llama eso? Moho, ¿verdad? Están llenos de moho. Incluso nuestras mejores coras están llenas de moho, para parafrasear al profeta Isaías. No nos salvó por medio de obras de justicia. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Yeshua dijo, ¿quién podrá ser salvo? Es imposible. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. Nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Y yo experimenté esto y muchos, millones de personas habrán experimentado. Me recuerdo cuando yo hice esto, yo me acuerdo exactamente del día, exactamente del momento en que fue, quiénes estaban. Y me recuerdo que ahí fue cuando mi vida dio un giro de 180 grados. Y varias cosas con las que eran maldades o males o vicios, y cuando digo vicios, estoy hablando del concepto clásico de la palabra vicios, ¿no? Hoy vicio en nuestra cultura occidental, vicio solo significa ¿qué? Alcohol, drogas. Pero nadie llamaría a la ira un vicio, por ejemplo. Nadie llamaría a la cobardía un vicio. Nadie llamaría a la envidia un vicio. En el mundo antiguo, cuando Aristóteles escribió Ética Nicomaquea, vicio era todo hábito malvado interno del hombre. Eso es vicio. Y lo contrario al vicio es la palabra virtud. Muy bien. ¿Qué es un vicio? Un vicio es un hábito de maldad muy enraizado en el ser humano. Una virtud es una
Es un hábito o disposición de excelencia moral enraizado en el ser humano. Por eso lo contrario del vicio es la virtud. Y cuando me convertí, de la noche a la mañana hubo un gran cambio en mí. Y no lo digo yo. No es algo que yo, es decir, yo lo digo porque yo estoy hablando, pero no soy... Los que notaron esto fueron inmediatamente mi círculo íntimo, mi mamá, mi papá. Ellos decían, ¿qué le pasó a este loco? Mi mamá todavía no se había convertido cuando yo me convertí. Y mi mamá y mi papá no me descifraban, decían, ¿qué saber qué onda? ¿Será que nos querrá pedir más dinero? ¿Qué le pasó? Me acuerdo que cuando mi mamá tenía una tienda y dejaba el voladito de las fichas, yo venía y le robaba fichas. Y no me confiaba nada. Mi mamá no confiaba. ¿Cómo me pueden confiar en un tipo que sustrae fichas meses después, mi mamá vio un cambio radical en mí. Y ahora yo era el que le confiaba. Ella notó varias cosas cambiar. Y yo también. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice Pablo. No fue por mi fuerza que yo hice esto. Es más, empecé a experimentar dentro de mí una fuerza que no venía de mí. Era una fuerza sobrenatural de pureza espiritual, moral, que no había experimentado antes. Era algo nuevo. Como todo puberto, yo me convertí, bueno, no puberto, adolescente, como todo adolescente a los 17 años, se me salían los ojos cada vez que veía una mujer. Si una mujer pasaba, este era mi cuello. Y un día llegué a Mateo capítulo 5, donde el maestro decía, todo hombre que vea a una mujer con el objetivo de codiciarla, ya ha cometido adulterio en el corazón. Por tanto, si tu ojo te es oración de pecar, échalo de ti. Más vale que llegues a la vida sin un ojo, a que seas echado con tus dos ojos en el infierno. Y gracias a Dios, yo no había leído a ningún teólogo que me dijera, pero el maestro no hablaba en serio cuando dijo eso. Solo te estaba diciéndolo para que supieras qué tan malo eras, pero luego que has recibido a Jesús, puedes seguir viendo a la mujer sin ningún problema. Gracias a Dios, yo no había leído a ningún teólogo que me dijera eso. Y yo supe que estaba en gran problema, porque en mi fuerza yo no podía dejar de hacer eso. Pero luego leí un folletito que tenía una frase de Martín Lutero que me dio vida. Yo decía, ¿cómo puedo dejar de hacer eso? El gay no puedo ser. Y Martín Lutero dijo, comentando Mateo 5, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan un nido en nuestras cabezas. Tú puedes ser asaltado por un mal pensamiento que te pasa al ver a una mujer, pero Dios te ha dado la gran gracia de que no puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo. No se puede. No piensen en este momento en un elefante rosado. ¿En qué pensar? En un elefante rosado. Pero no estaban pensando en un tigre celeste. Porque como estaban pensando en el elefante rosado, no podían pensar en el tigre celeste. No se puede. Traten de pensar traten de pensar dos cosas al mismo tiempo y no van a poder. Es más, lo que van a hacer es empezar a pensar que no pueden pensar dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que va a pasar, no puedes. Entonces rápidamente vi lo que Lutero quería decir. Sí, yo puedo ser asaltado de pensamientos que no están buenos, pero puedo elegir por el Espíritu de Dios y con la ayuda de Dios empezar rápidamente a reemplazar esos pensamientos. Y cuando sorprenda que mi cuello le hace así, rápidamente puedo empezar a ofrecer, como dice Pablo, todo mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Puedo ofrecer mi nuca, mi cuello y mi cara a Dios y decirle, Dios, te pido por favor que no vuelva a pasar esto. Y un día salí oré y dije, voy a vencer en esto. Y la misericordia de Dios es que no te permite vencer en un pecado o en un vicio hasta que hayas caído miserablemente, para que luego cuando te permita vencer en él, tú sepas que no fue en tus fuerzas. Y me acuerdo que yo oré a Dios que me liberara de eso. Yo ya era novio de Nancy y sabía que no podía ver a una mujer, no, íbamos a ser esposos, nos íbamos a casar y yo sabía que no podía ver a una mujer con el objetivo de codiciarla.
Si veía una mujer y un pensamiento venía a mí, bueno, eso no es pecado, eso es ser tentado. Pecado es, consentir ese pensamiento y dejar que siga y alimentarlo, ¿verdad? Entonces rápidamente comencé a disciplinarme y cada vez que me sorprendía haciendo esto le decía no, y al inicio era horriblemente difícil porque había un hábito de maldad en mi cuerpo y en mi espíritu, estaba ahí arraigado a reaccionar de manera inmediata. Mujer bonita, era algo automático. Y para cesar un hábito que está enraizado, hay que reemplazarlo con otro hábito. Por eso Pablo dice, así como presentasteis vuestros miembros como siervos del pecado, ahora presenten sus miembros como siervos de justicia. Y empecé a hacerlo. Me acuerdo que oré con todo mi corazón y salí a la calle, iba para la Universidad Nacional. Yo dije, nunca más, Señor, nunca más. Y pedí ayuda. Y me acuerdo que iba en la ruta 9, y en la ruta 9 se subió una mujer que evidentemente no le había alcanzado para la otra mitad de la ropa y no tenía la concepción de las palabras recato, modestia, pudor, no era una de sus palabras favoritas, y se subió. E inmediatamente la empecé a ver y después me sentí tan horrible, me sentí tan asqueroso. Yo dije, pero ¿acaso nunca podré vencer esto? Combatí con eso. Y cuando fallé miserablemente, ahí era el momento en que Dios dijo, ok, ya falló lo suficiente. Ya no hay riesgo de que al quitarle este vicio, engendre un vicio todavía peor, el orgullo espiritual. Muchas veces Dios no te da la gracia para vencer un pecado, porque si te da esa gracia de vencer el pecado, se va a generar en ti un pecado peor, el orgullo, de creer yo soy demasiado bueno, mucho mejor que estos gusanos. Y eso sería como curarte de faringitis inyectándote cáncer. Y Él es un médico demasiado sabio para no hacer eso. Y por eso muchas veces te permite, en su gracia, fracasar miserablemente, abyectamente, todo, para que desesperadamente digas, no podré hacer esto en mis fuerzas. Aquí estoy, Dios. Si vas a hacer algo, si vas a cambiarme, tendré que hacerlo con tu ayuda. Sin ti, nada puedo hacer. Llegas al punto de adorar. La palabra en hebreo para adorar, hishtahava, el verbo shahá, significa esto. Eso significa. La palabra adorar en hebreo no es cantar. La palabra adorar en hebreo es postrarse. Y en griego también, proskuneo, es postrarse. Tú no puedes adorar a Dios siendo el sabroso. David no dijo, me haré más elegante por causa de Hashem. No digo así. ¿Qué dijo David? Me haré más vil. De hecho, la palabra bendecir, el verbo bendecir, bagak, en hebreo tiene la connotación de doblar la rodilla. Muy curioso esto. Todas estas palabras, adorar, bendecir, tienen la connotación de doblarte, de rendirte. Así como una vez cuando estaban luchando los franceses y los ingleses en una guerra, y uno de el bando que perdió llegó a entregarse, a firmar la rendición y llevaba la espada en la mano. Y entonces llegó y le dijo, acepte humildemente la rendición de nosotros. Y el otro, el que había ganado, lo interrumpió y le dijo, momento, su espada primero, caballero. Y eso es lo que el Eterno nos dice a nosotros, momento, ahí después me habla todo eso, su espada. C.S. Lewis dijo, no somos solamente criaturas malas que tienen que ser mejoradas, somos rebeldes que tienen que deponer las armas. No somos criaturas malas que solo, en el The Problem of Pain dice eso,
No somos criaturas malas que tienen que ser mejoradas. Somos rebeldes que tienen que deponer las armas. Y por la gracia de Dios, me empecé a sorprender después de unos días en el que había adquirido el hábito de no volver a ver a la mujer que pasaba. Y me sentí tan feliz. Y te puedo decir que al inicio, cumplir lo que Yeshua dice en el Sermón del Monte es horriblemente difícil. Pero no es imposible. Si tú me dijeras, ¿es posible cumplir lo que dice el Sermón del Monte? Yo te diría lo mismo que dijo Yeshua. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y si alguien de verdad ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, eso tendrá evidencias. Y las evidencias de que alguien es un manzano es que da manzanas. Y la evidencia de que alguien es un peral es eso, que hay un agrónomo. Peral, ¿cómo se llama? No se llama pero, ¿verdad? ¿O sí? Pera es la fruta. ¿Y el árbol? Peral, muy bien. Peral. Si eres un peral, darás peras. Ah, las que les gusta a José Luis Perales están riendo ya. No puede si alguien da peras, es un peral, ¿no? Hay un dicho, eso es como pedirle peras al olmo. Ni siquiera sé que es un olmo, debe de ser un árbol. Yo soy horriblemente ignorante de todo lo que tiene que ver con los árboles. Lo único que puedo hacer con los frutos es comérmelos. De ahí no sé nada. Lo más que he sembrado yo en mi vida es un frijolito en un bote de Herbert. De ahí nada, nunca. Pero Yeshua sí estaba muy conocedor de agricultura. Y hay algo que yo sí sé. Un árbol bueno da fruto bueno. Ahora, no tengo otra vez, no se confundan ni piensen que entonces el maestro está cayendo en el mismo error de algunos fariseos de obsesionarse con la conducta. No. Dallas Willard da un ejemplo muy bueno. Supongan que yo a un árbol que no da fruto, vengo y agarro manzanas y empiezo a ponérselos. Agarramos 100 manzanas, ¿cuál es un árbol que no da fruto? Bueno, qué sé yo. Muchas gracias. Bueno, supongan un manzano que no da manzanas. Debería dar manzanas, pero no da. Supongan que yo vengo, agarro 100 manzanas y se les empiezo a amarrar al manzano. ¿Helo ahí? ¿Ya dio frutos el manzano? ¿No? El manzano sigue siendo infructífero. Y eso es exactamente el error de la religión. Tratar de transformar al hombre de afuera hacia adentro. Es como como agarrar 100 manzanas, amarrárselas en las ramitas y decir, ya está. No. Hay que reformar al hombre. Hay que transformarlo. Hay que regenerarlo. Y luego cuando sea regenerado, cuando sea transformado, dará de naturaleza propia los frutos. Separados de mí, dijo el maestro, que nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El único negocio del pámpano es permanecer en la vida, es lo que necesita. ¿Cómo da fruto? Permaneciendo en la vid. ¿Y cómo se permanece en la vid? Bueno, pasando tiempo con él. Orando. Orar. Las disciplinas espirituales que están en todas las páginas de la Biblia. Oración, tiempo a solas con Dios, estudio de su palabra, meditación, memorización de la Biblia, de pasajes específicos que tienes que internalizar y hacer parte de tu ser, frugalidad, oración, ya lo mencioné, alabanza, confesión de pecados a Dios y también a otro hombre que sea más espiritual que ti. Pero eso me suena mucho a catolicismo. ¿Está diciendo que No, la Biblia lo dice en Jacobo capítulo 5. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿No dice confésale los pecados solo a Dios?
Claro que en primer lugar, primordialmente, todos los pecados se deben confesar a Dios. Pero hay una disciplina espiritual que vemos en la Biblia, y esto es la capacidad de dar cuentas. Y esto funciona a grandes hombres para cambiar. No he predicado nada que no esté en la Biblia. Jacobo capítulo 5 dice: orad los unos a los otros, confesad vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Eso te da humildad. Te obliga a ser humilde. Te obligas a ti mismo a cultivar la virtud de la humildad. Porque en las tinieblas, donde no se ve, es difícil. Hay gente que necesita esa accountability. Y al hacer estas disciplinas espirituales en dependencia total del Eterno y en el poder de su Espíritu, tú empiezas a transformar tu vida y empiezas a dar los frutos de justicia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Esto significa salvación por obras? No. Claramente la salvación por obras es una herejía, está condenada en toda la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué dice después? No por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice: nos salvó por su gran misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La salvación no es por obras. Ahora me gustó cómo lo dijo un gran amigo mío, Job. Él lo resumió así. ¿Cómo me gustó eso? No, dijo él, la salvación no es por obras, pero es con obras. Qué gran filósofo, mi amigo. Yo no puedo resumirlo de otra mejor manera. La salvación no es por obras. Muy bien, porque no es las obras la condición de ser salvo. La salvación es por arrepentimiento y entregarle tu vida a Dios por fe. Pero la fe que salva produce obras. Eso dice Jacobo, ¿verdad? Alguno dirá que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá esa fe salvar? No, porque esa fe es falsa. La fe que dice salvar el alma pero no cambia la conducta, por lo menos un poco, es fe falsa. Y el maestro lo dijo, clarito lo dijo. Solo si masterizamos el arte de hacernos los tontos, escaparíamos a las claras palabras de él. Miren lo que siguió diciendo después de decir: por sus frutos los conoceréis. Él dijo: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y ellos noten que no van a apelar a un cambio de vida. Ellos van a apelar a obras religiosas. Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten que ellos no apelan a un cambio de vida. No apelan a una transformación de su ser. Apelan a algo que hicieron. Ellos pensaban que podían sustituir genuina obediencia por obras eclesiásticas. Pero no canté pero no toqué el piano en la congregación. Pero no me congregué todos los sábados. Pero no hacía kiddush todos los Shabbat en la mañana. Pero ¿acaso no profeticé en tu nombre? Y en tu nombre hicimos, miren esta gente abusiva, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y quizás Hashem se hizo milagros, pero no por ellos. Hashem lo hizo por su misericordia. Eran genuinos, eran lobos rapaces. Tú puedes pasar 50 años en una congregación y no ser creyente. Así como puedes pasar 50 años en una cochera y no hacerte carro. Pasar 50 años en una cochera no te convierte en carro. Mágicamente no empezaron no. Se requiere un cambio de adentro hacia afuera. Nacer de nuevo. Por eso cuando Nicodemo llegó donde Yeshua, y era un gran rabino, Daniel Lancaster y otros dicen que Nicodemo es el famoso sabio talmúdico Nakdimon Ben Gurion, que sale en cada rato en el Talmud, está en Gitín, en varios tratados del Talmud. Y este gran rabino llega donde Yeshua y le dice: rabino, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que hace si no está con él. Y Nicodemo llegó a adularlo muy bien. Yo no sé de qué Nicodemo quería hablarle al maestro, pero Yeshua fue al núcleo
Y le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede hacerse esto? Y le digo, tú siendo maestro de Israel no sabes esto. O sea, para Yeshua es, un maestro de Israel debería saber la regeneración en el Espíritu. Debería de saber Jeremías capítulo 31. Debería de saber Ezequiel capítulo 36, donde dice que el Eterno pondrá el Espíritu y quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne para que, y haré, qué bonita esa frase, y haré que andéis en mis estatutos, cumpláis mis preceptos y los pondrás por obra. Nota que es una obra de Dios, y haré por medio de mi Espíritu que hagas esto. Pero hay una parte en ti. Claro que hay una parte. Está la parte de tener la disposición de hacer esto. Dios no va a cambiar a nadie que no quiera ser cambiado. Dios te ha dado la gracia de un carácter autoadquirido y querido por ti. Dios es un caballero. No se mete donde no le llaman. No mete su nariz donde no lo quieren. ¿Quieres ser cambiado por Dios? Tienes que desear ser cambiado. Tienes que tener la visión primero de que lo que más te agradaría en tu vida es ser cambiado. Luego tienes que tener la intención. Y luego tienes que poner toda diligencia en eso. Y serás ayudado por el cielo. ¿Dicen amén? Amén. Y por eso Yeshua dice, nunca os conocí. Este pudiera ser el verso más terrorífico de toda la Biblia. Gente que pensaba que por haber tenido obras eclesiásticas, o por jugar a la iglesia, o por jugar a la sinagoga en nuestro contexto, salvarían sus almas. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son gente que nunca nacieron de nuevo. Noten que Yeshua dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Saben cómo vierte Lucas este mismo pasaje? Lucas capítulo 6, verso 46, dice algo que lo hace todavía más fácil. En uno de los versículos más fácil de memorizarse, este verso es bien sencillo de memorizarse y tiene un gran impacto para nuestra vida. Lucas 6, 46. Creo yo que toda versión lo traduce igual, porque traducirlo del griego al español o del hebreo al español es muy fácil. Quiero que lo digamos en coro. Lucas 6:46. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bien, vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Pudiera ser más claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Es decir, para Yeshua es absurdo que alguien diga que Él es el Señor de su vida y no lo obedece. Absurdo. Sería, supongan que un día yo le diga a la hermana Noemí, llegue donde ella y le diga, hermana Noemí, para mí usted es la doctora, la mejor doctora de todo Cuscatlán, de toda la zona central, digo yo. Y le digo, y yo confío en usted. Usted es mi doctora. Y yo confío de todo corazón en usted. Fíjese que ando mal de aquí. Bueno, le voy a recetar, qué sé yo, ciprofloxacina, antibiótico leve, cataflam y ambroxol. Y se lo tomo. Ok. Viene la hermana y 14 días después me dice, ¿y se tomó las medicinas? Yo le digo, no, pero yo confío en usted. ¿Qué le recomendarían a la hermana Noemí? Creer que yo de verdad confío en ella. ¿Ustedes creen que yo confío en ella? No confío en ella. No sé por qué. Quizás tengo alguna creencia dentro de mí. Quizás creo que nunca es bueno tomar antibióticos. Quizás creo que no necesito tanta medicina. Yo no sé, hay un grupo de creencias que bloquean que yo confíe en ella. No sé cuál es. Pero lo que está claro es que no confío en ella, ¿sí o no? Porque si hubiera confiado en ella, si yo le digo, yo tengo fe en usted, hermano, pero no me voy a tomar las medicinas. De verdad confío en ella. De verdad tengo fe en ella. No. Porque si tuviera fe, si en mi corazón hubiera total confianza en ella,
esa total confianza haría que yo haga lo que ella me dice. No es salvación por obras, sino salvación por verdadera fe. Y la verdadera fe, emuná, siempre produce obras. ¿Dicen amén a eso? Amén. Siempre. No perfección, obviamente, pero sí una disposición general de vida en la cual tú de todo corazón quieres agradar a Dios. Toda persona que no tiene un profundo anhelo de agradar a Dios, de perseguir la santidad y de aborrecer el pecado que hay en ella, no ha nacido nuevo. Esa es la marca de un creyente. No clamar contra el pecado, no predicar contra el pecado, sino odiar el pecado en él. Hay mucha gente que desde el púlpito puede proclamar grandes cosas contra el pecado, pero no aborrecer el pecado en él. Si alguien aborrece el pecado que hay en él, es una muy buena señal de que es nacido nuevo. Es lo que dice Romanos capítulo 12. Leámoslo, por favor. Romanos capítulo 12. 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Noten que la Biblia no manda a aborrecer al malo, sino lo malo. La famosa máxima de amar al pecador pero odiar al pecado. Y eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente, sus frutos. Hay un gran A.W. Tozer. A.W. Tozer, muy preocupado del estado espiritual de varias iglesias en Estados Unidos, en Yo lo llamo herejía, así se llamaba, y este era un gran hombre de Dios, dijo esto: una notable herejía ha nacido en todos los círculos cristianos evangélicos. Una notable herejía: el ampliamente aceptado concepto de que los humanos podemos elegir aceptar a Cristo solo como Salvador y que tenemos el derecho de posponer nuestra obediencia a Él como Señor mientras lo deseamos. Notable herejía. Hay gente que quiere aceptar a Yeshua no como Señor, sino como salvavidas. Si yo me estoy ahogando en la playa y el salvavidas me hace su trabajo, ¿qué es el trabajo del salvavidas? Salvar vidas. El salvavidas llega, me rescata y me salva la vida. Supongan que el salvavidas viniera y me dijera: debido a que te he salvado la vida, ahora me debes obediencia en todo lo que yo te diga hasta que te mueras. ¿Lo harían ustedes al salvavidas? No, ¿verdad? Porque el salvavidas, su trabajo es salvarte, salvar la vida. Su trabajo es venir, te estabas ahogando, te saco y ya está. Y muchas gracias, Señor salvavidas, voy a estarle eternamente agradecido, nos vemos. Eso es lo que se hace con un salvavidas, ¿verdad? Y mucha gente quiere el Yeshua salvavidas. Dallas Willard en La Gran Omisión llama a esto los creyentes vampiros, que van a Yeshua y le dicen: necesito un poquito de su sangre para ser salvo, y luego se puede ir, ahí nos vemos en el cielo. ¿Cuántas veces se le llama Salvador a Yeshua en la Biblia? Bien pocas. Si mal no recuerdo, 14 veces. ¿Y Señor? Cientos de veces. Yo no puedo aceptar a Yeshua como salvavidas. Ven y sálvame, luego ahí te ves. No, dice la Biblia: porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Es aceptar a Yeshua como el Señor de mi vida, no como el Salvador solamente. Ahora, Él es Salvador, claro, eso dice Hechos 5, Él le ha dado a Israel y a todo el mundo también como príncipe y Salvador. Pero Él salva a aquellos que se arrepienten de todos sus pecados y le aceptan como Señor.
Y ser Señor implica, el problema es que la palabra Señor en nuestro idioma y en nuestro siglo no es la palabra Señor antigua. Nosotros tenemos al Señor de la tienda, al Señor de la esquina, al Señor de las pupusas, al Señor del Uber. Señor es un título, digamos, de respeto, ¿verdad? Por no decirle el nombre a secas. Y también puede ser un apelativo de que uno ya ha entrado en años. Por eso a varias hermanas no les gusta el temido título señora. Aunque en Colombia te señorean. Las hermanas de Colombia de señora le dicen. Y las hermanas de aquí cuando fueron a Colombia acá la señorearon tanto. Decían yo, señora, señora le dicen siempre a uno los. Pues lo que pasa es que en Colombia son muy amables. Pero Adón en hebreo y Kurios en griego significa una autoridad a la cual se le debe obediencia. No, Yeshua lo pudo haber dicho más sencillo, Yeshua. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si no haces lo que Él te dice, es porque Él no es tu Señor. Y si no es tu Señor, es porque, así como en el ejemplo de la hermana Noemí, es porque hay 1, 2, 3, 4, 5 creencias que habitan ahí bajo radar en tu corazón, que te bloquean el ser un verdadero discípulo. Si tú crees, por ejemplo, que, bueno, lo que dice la Biblia, sí, son clichés morales, bonitos, en inglés se dice platitudes, clichés trillados de moralidad, pero no aplican a la vida real. Oigan esa frase, la vida real, como si la vida real fuera solo lo que ves. Hay mucho de Hume, hay David Hume, hay mucha gente que nunca ha oído el nombre de David Hume, pero vive como si lo hubieran oído toda su vida. Vida real es todo lo que se ve. No importa, olvídate de átomos, ley de la gravedad, amor, pensamientos. No. La vida real es solo lo que se ve. ¿Has visto alguna vez la electricidad? Nunca. ¿Qué color es el amor? ¿Cuál es la composición atómica de un pensamiento? Bueno, los fisicalistas dicen que ellos quieren reducir el pensamiento a solamente química. Curioso eso. No se ponen a pensar que ese pensamiento que acaban de decir entonces es falso, solo química. Y si tienes estos pensamientos, claro, Yeshua te va a parecer un buen ingenuo, un hombre que hablaba cosas bonitas, buenas, así como mi abuelita. Hablaba cosas bonitas, mi abuelita, pero no un experto. Y yo generalmente solo voy a seguir a un experto. Y por eso el gran daño, una de las creencias que más bloquea ser discípulo de Yeshua, es la creencia que Jesús de Nazaret es una persona muy buena, pero no es inteligente, no es brillante. Yo les he dicho esto. Pregúntenle a 100 personas, díganme la lista de los 10 hombres más buenos que hayan vivido. La mayoría de ellos van a tener en primer lugar a Jesús de Nazaret, sin problema. Todo el mundo considera que Jesús de Nazaret es el hombre más bueno que ha vivido. Todos, o la mayoría. Hoy en nuestro siglo, si alguno les dice el Che Guevara, bueno, un asesino que fusiló a personas, pero la mayoría diría Jesús de Nazaret. Ahora pregúntenle a una persona, ¿cuáles son los 10 hombres más inteligentes que han vivido? ¿Cuál considera usted que, deme al filósofo más brillante que ha existido? Los 10 filósofos más brillantes. Ahí sucede algo raro, fíjense. La gente empezará, o las 10 personas más inteligentes, no solo filósofos. ¿Cuáles serían las 10 personas más inteligentes
que han vivido. 10 personas más inteligentes. ¿Cuáles serían los nombres que vendrían? Voy a ver. Einstein podría, seguro Einstein va a estar ahí. Newton va a estar ahí. James Clerk Maxwell, seguro. ¿Quién más? Aristóteles. ¿Quién? Perdón. Si alguien dijo ahí, no sé. Sócrates tuvo que haber estado en primer lugar. Sócrates es la primera persona que pensaría. Sócrates, Platón, René Descartes o René Descartes, Immanuel Kant. Bueno, esas son las personas que la gente diría las personas más inteligentes. ¿Por qué es que el nombre Jesús de Nazaret no está ahí? ¿Cómo es que si le preguntas a 100 evangélicos, noten, ya vamos a dividir más. Pregúntale a 100 evangélicos, el hombre más bueno que alguna vez vivió, todos dicen Jesús. Ahora pregúntale a esos 100 evangélicos, los 3 hombres más inteligentes, y sorpresivamente ellos no consideran que Jesús de Nazaret es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Les diré, el filósofo más brillante que el mundo ha visto es Jesús de Nazaret. Él es la persona más encantadora y el filósofo más brillante de la época y del mundo y de la historia. A la par de él, Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Pascal, Descartes son aprendices. Él los corregiría muy fácil. Sería muy fácil para él corregirlos. Todos sus libros, él podría detectar fácilmente los errores de pensamiento de ellos. Al leer los evangelios, ¿no les parece que él es brillante? Una vez llegan y hay un hombre de la mano seca y están viendo ahí para ver si lo va a sanar en Shabbat. Y Yeshua les muestra el sencillo razonamiento de que si A es mayor que B y B es mayor que C, necesariamente A es mayor que C. Momento, dice. Vamos a ir por partes. Estamos claros que los seres humanos son más importantes que las ovejas, ¿sí o no? Estamos claros, ¿verdad? A es mayor que B. Y por una oveja se transgrede el Shabbat, ¿verdad? Porque si una oveja se va en un pozo, ustedes dicen claramente que es lícito agarrar a una oveja y sacarla del pozo. Estamos claros, ¿verdad? Y en el Talmud está claramente esas reglas. En el Talmud se dice, de hecho, algunos rabinos decían que hay que ponerle cojines a la oveja para que la oveja salte. Pero no es transgresión de Shabbat cargar los cojines y llevarlos al pozo. Ok, ¿qué se deduce de eso? Si el hombre es más importante que la oveja y para evitar el sufrimiento de la oveja se puede transgredir el Shabbat, se sigue lógicamente que es lícito aliviar el sufrimiento humano en el Shabbat, ¿verdad? Aristóteles lo dijo, ¿verdad? Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Jesús es brillante. En una ocasión le llegaron con la falacia que Aristóteles llamó la falacia del falso dilema. ¿Qué dice el maestro? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Para ellos, ¿cuántas opciones hay? 2 opciones. O dices que no es lícito dar tributo al César, porque dar tributo al César, él nos ha mandado a hacer una moneda, él ha mandado a hacer una moneda que tiene su imagen, y el César dice que él es Dios, él es un Dios, el Dios de la nación romana, cuando se muera va a estar en el Partenón, en el panteón de dioses. Entonces, si damos tributo al César, ¿acaso no estamos automáticamente aceptando la adoración a César? Entonces, o dices que no se debe dar tributo al César y te metes en problemas con Roma, o dices que sí hay que dar tributo a César y entonces te conviertes en un judío que avala el servicio a un ídolo, porque César es un ídolo. ¿Qué dice Jesús de Nazaret? ¿Qué dice Yeshua ben Yosef? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Denme una moneda. El César ha mandado a hacer una imagen. ¿De quién es esta imagen? La imagen de César. Bien, en ustedes hay una imagen. La imagen de quién está en todo hombre, de Dios. Esta es la imagen de César. Y César quiere esta moneda. Devuélvanle a César lo que es del César, o sea, esta moneda, y a Dios denle lo que solo corresponde a Dios, adoración, su imagen. Denle la imagen de César a César.
y la imagen de Dios a Dios. Él hizo lo que en lógica se llama encontrar la falacia del falso dilema. No habían dos opciones, había una tercera opción. Y luego llegan los saduceos. Los saduceos le llevan el cuento de una mujer que ha tenido 7 maridos en la resurrección. ¿De quién será esposa? ¿Con quién estará casada en la resurrección? Y Yeshua detecta la falacia de la premisa oculta, la premisa escondida. Ustedes están asumiendo algo que no es cierto. Ustedes están asumiendo que en la resurrección todo va a funcionar igual como funciona aquí. Y esa premisa es falsa. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento. Ah, pero por cierto, ustedes, ¿verdad que solo aceptan la ley de Moisés? Sí. ¿No aceptan Daniel? No. ¿No aceptan Isaías? No. O sea que no puedo usar Daniel 12 ni Isaías 26 para probar la resurrección de los muertos. No aceptamos eso. Moisés también habla de la resurrección de los muertos. ¿Dónde? En el pasaje de la zarza. Cuando él hizo eso, todo el mundo, dicen los evangelios, que quedó callado y reconocieron la sabiduría. Yeshua es el más brillante de todos los hombres. Amén. Amén. Yeshua no es solamente Salvador, porque te salva de tus pecados. No solamente Señor, porque tiene la autoridad delegada para comandar cosas. Él es lo que en esa palabra en inglés significa maestro. Maestro en inglés no es profesor. ¿Cómo se dice profesor en inglés? Teacher. Muy bien. Maestro en inglés y en italiano tiene la connotación de ser una persona brillante, de ser un virtuoso. Así se le llama en términos musicales, ¿verdad? A una persona que tiene un conocimiento y habilidad musical extraordinaria. Él es el maestro. O sea que lo que te manda, no hay mejor vida que hacer caso. Lo experimentarás obedeciendo. Él es la persona más inteligente. Y cuando ves que Él es la persona más brillante que alguna vez vivió y quieres hacer la voluntad de Dios, automáticamente querrás ser su discípulo. ¿De quién más podría ser discípulo? ¿De ti mismo? ¿Qué otro hombre podría ser más brillante que Él? No existe un hombre más brillante que Él. Todos los hombres, los filósofos más grandes, desfilarían delante de Él y Él los corregiría así, como hizo con los saduceos. A Platón le diría: Platón, muy buen trabajo en la República, muy buen libro, pero Platón, ¿de verdad creías que Dios no escucha las oraciones? Tal vez tus dioses de Grecia no están pendientes de los sacrificios, en eso estoy de acuerdo contigo, pero el Dios supremo al que tú llamabas el bien no podría escuchar las oraciones. Y Platón, esas formas platónicas, ¿de verdad crees que existen tal cosas? No. Aristóteles, imagínense a Aristóteles delante de él. Aristóteles, muy buen trabajo, las reglas de la lógica fueron sistematizadas por ti. Quiero decirte, Aristóteles, que pasarán 24 siglos y nadie podrá cambiarlas, porque las que tú dijiste son reglas de la lógica infalibles. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A necesariamente es mayor que C. Muy bien, Aristóteles, muy buen trabajo, pero pensabas que el universo era eterno. Hay cosas que tú dices en tus libros que si las hubieras puesto juntas, te hubieras dado cuenta que el universo tuvo un inicio. ¿Por qué no fuiste consistente? Y Aristóteles, tú creías que el verdadero Dios, el Dios supremo al que tú discerniste con tu gran raciocinio, porque eres el campeón del sentido común, tú creías que Dios no ama, que Dios solo se ama a sí mismo. Aristóteles, hijo mío, no. Descartes, bienvenido. Pienso, por lo tanto existo. Muy bien. En discursos sobre el método y en meditaciones llegaste a la conclusión que si hay algo que nunca podrías dudar, porque ni siquiera un demonio que te estuviera engañando podría hacerte dudar de una cosa, esto es que tú existes. Porque para dudar de tu existencia tienes que existir. De lo contrario, ¿quién está dudando? Muy bien. Pienso y por lo tanto existo. Muy bien, Descartes. Hiciste eso muy bien. Pero
¿Quién te ha dicho esa barbaridad? Que para estar seguro de algo, tienes que estar absolutamente seguro. Tú dices que si una creencia admite la más mínima sombra de duda, eso lo dice en Discurso del Método, entonces no se puede decir que es cierto. Pero Descartes, hijo mío, no llegaste a la conclusión de que eso admite dudas. ¿Cómo puedes estar absolutamente seguro de que tienes que estar absolutamente seguro para creer algo? ¿Acaso eso no admite dudas? Entonces, por tu mismo estándar, lo que tú dices es falso. Además, prácticamente ve a la humanidad. La mayoría de ellos no tienen que estar 100% de certeza epistémica para hacer lo que dices. La mayoría de ellos se suben a un carro y arrancan el motor, a pesar de que no están 100% seguros de que un terrorista llegó el día anterior y les puso una bomba. La mayoría de ellos se bebe el agua cristal, a pesar de que no están 100% seguros de que alguien les puso veneno. La mayoría de ellos vive su vida con certeza racional, no con absoluta. ¿Quién te crees tú, Descartes, para creer certeza absoluta? ¿Dios? ¿Tú qué dijiste? Es necesario estar absolutamente seguro para decir que uno conoce algo. Y si hay la más mínima sombra de duda para eso, entonces no se puede decir que uno conoce eso. ¿Estás seguro? ¿Admite duda lo que tú acabas de decir? Y Descartes se iría como un discípulo reprendido por su maestro. Kant. ¿Cómo estás, Immanuel? Qué bonito nombre, Immanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Lástima que contigo no se cumplió el nombre. Tú dijiste que ibas a enseñarle al mundo que podías tener moralidad sin Dios. Hiciste el imperativo categórico, la segunda formulación muy bonita, pero la tercera, Kant, donde dijiste que la voluntad era autónoma. Kant, tú no lo sabes, pero años después de ti vendrá un hombre de los peores que ha existido en la humanidad. Se llamará Friedrich Nietzsche. Y él va a utilizar exactamente eso, la autonomía de la voluntad, la tercera formulación del imperativo categórico, y le enseñará al mundo que la moralidad es una invención nuestra. Y Friedrich Nietzsche hará un libro que se llama Más allá del bien y el mal. Y así hablaba Zaratustra. Y habrá un hombre en Austria que leerá los libros de Nietzsche, leerá la noción del Übermensch, el hombre que está más allá del bien y el mal, el hombre que ha logrado aniquilar su conciencia, el hombre que se quita los grilletes de la moralidad y que va a llevar a un mundo más allá de la moralidad judeocristiana. Ese hombre leerá a Nietzsche y dirá: yo seré ese Übermensch, el superhombre que se despojará de cualquier noción del mal. Él fundará un partido que se llamará el Partido Nacional Socialista y se pondrá una esvástica. Kant, todo esto lo hiciste por esa absurda idea de la autonomía de la voluntad. Y si ustedes creen que esto no sería lo que Yeshua les diría, están en lo correcto. Él lo haría de manera mucho mejor de la que yo lo he hecho. Pero algo así sería. Queridos hermanos, Yeshua es rey, profeta y sacerdote. ¿Dicen amén a eso? Pero también es maestro. También es el más grande rabino que el mundo ha visto. Y también es el filósofo más grande de la humanidad. Filosofía significa amor a la sabiduría. Y nadie es más sabio que el hijo de David. Nadie ha tenido más sabiduría que él. En él están escondidos, dice Colosenses, los secretos del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. ¿Quieres ser su discípulo? No hay un mejor maestro que él. Como dice la Biblia, antes pues, crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Yeshua el Mesías. A él sea la gloria desde hoy y hasta la eternidad. Amén.